Entonces, la clase anterior platicamos así de manera bastante general la cuestión histórica del electromagnetismo, que son cuatro las leyes, y alcanzamos a platicar esta así de manera muy breve, que es la ley de Gauss. Y nuevamente haciendo énfasis, por ejemplo, de ley de Gauss, que es lo importante, flujo de campo eléctrico es proporcional a la carga que lo genera. Entender que de aquí sale la ley de Coulomb, que de aquí salen algunas de las fórmulas que hemos estado utilizando para el campo eléctrico. Comprender más o menos de qué se trata la permitividad eléctrica y que bueno, para el vacío pues corresponde a esta constante. Entonces, antes de proseguirnos, no sé, alguna duda o comentario de lo anterior. Bueno, si no, avanzamos a la siguiente regla. Profe, ¿Sí? solo una duda pequeña Ujú. para recordar a ver si estoy en lo correcto. ¿La permitividad eléctrica si era como el material en el que estaba? Exactamente. Ok, Es un valor que te dice el material, cómo altera el campo eléctrico y el campo eléctrico, cómo se ve alterado por el material. ok, profe, gracias. Sale. Bueno, aquí prosiguiendo, vamos a ver la segunda ley, la segunda regla, que aquí le estamos titulando como la ley de Gauss magnética. Entonces, la idea detrás de ella es bastante simple. No hay monopolos magnéticos, o al menos hasta donde sabemos, hasta donde se ha observado, o hasta donde llega el conocimiento actual de frontera en la física, no hemos visto que se puedan producir monopolos magnéticos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Haciendo la comparación con la ley de Gauss, en la ley de Gauss podemos tener cargas aisladas y las tenemos de dos características, carga positiva negativa. Ya platicamos que la carga positiva es una fuente de campo eléctrico, de ella salen líneas de campo eléctrico, mientras que la carga negativa pues se considera un sumidero o un pozo de campo eléctrico. Eso quiere decir que las líneas de campo eléctrico buscan a estos puntos para perderse por ahí. En cambio, resulta que no nos vamos a poder encontrar polos magnéticos aislados. Siempre los vamos a encontrar en pareja. Es decir, un imán siempre va a tener polo norte y polo sur. Hasta la fecha, hasta el momento, no se ha observado que haya un imán que pueda producir un polo norte solo o un imán que pueda producir un polo sur completamente aislado. ¿Sí? Y aquí quiero ser bien enfático en el lenguaje. No vayan a decir el polo positivo y el polo negativo. Eso, o sea, se entiende, pero no es correcto. Positivo y negativo son las cargas. Los polos de los imanes se les llaman norte y sur. ¿Sí? Y es bien importante o sea, que tengan eso en consideración para el lenguaje. Entonces, ¿qué significa que no haya monopolos magnéticos? Significa que el flujo de campo magnético, o sea, esta pequeña expresión aquí en morado representa el flujo, haciendo un poco de analogía, este es el flujo de campo eléctrico, mientras que en la ley de Gauss, el flujo de campo eléctrico tiene que ver con una carga encerrada, o sea, con la posibilidad de que sí tenemos cargas separadas. Pues bueno, resulta que la ley de Gauss magnética, el flujo de campo magnético sobre una superficie cerrada, siempre, sin excepción, es igual a cero. Y eso tiene una consecuencia bien interesante en la geometría del campo. Mientras que aquí los campos, en el caso eléctrico, son divergentes. De hecho, aquí se ve en la figurita que le asignan a la ley de Coulomb, donde las líneas de campo eléctrico salen para todos lados. Pues en las líneas de campo magnético significa que siempre circulan. ¿Qué quiere decir que circulen? O sea, sí salen obviamente las líneas de campo magnético de la parte norte del imán, del polo norte, pero eventualmente o tarde que temprano estas líneas regresan al sur. Entonces, para que pueda pasar esto,
decimos o lo ponemos en términos de que existe una circulación de campo magnético. ¿Sí? En la primera diapositiva, a esta parte de la ecuación de Ampère, perdón, a esta parte de la ecuación de la ley de Gauss, pues es lo mismo que acá, divergencia. Entonces aquí sí existe divergencia. La divergencia es igual a algo, ¿no? Mientras que acá pues no puede existir la divergencia. Y como no existe la divergencia, quiere decir que las líneas de alguna manera tendrán que volver a su punto de origen, es decir, el imán. Entonces en eso se resume la ley de Gauss magnética. Ahora, algunos de ustedes estarán familiarizados con el experimento o con el hecho de que cuando ustedes rompen un imán, se vuelve, mágicamente se convierte en dos imanes nuevos, ¿sí? Y cada uno de los imanes tiene su polo norte y su polo sur. Entonces ahí puede surgir la obvia pregunta, cuya respuesta no es para nada obvia, que si tú empiezas a cortar el material, a seccionarlo lo más pequeño posible, hasta dónde puedes cortarlo y ver si te quedas con el imán o a ver si en una de esas aparece el monopolo magnético. Entonces, como bien saben, la materia está conformada de subpartículas atómicas que las conocemos como protones, neutrones y electrones. Particularmente las que tienen carga, que son el protón y el electrón, estas partículas tienen una propiedad conocida como spin. ¿Sí? El spin del protón o el spin del electrón. Entonces aquí es más común hablar de electrones para pensar como en las cargas eléctricas. Pero lo que voy a decir, detalles más, detalles menos, aplica también para los protones. Entonces ustedes ahí en su curso de química 1 aprendieron que los electrones se mueven alrededor de los núcleos positivos. Entonces eso quiere decir que el electrón como tal tiene movimiento, y como el electrón es una carga por sí misma, pues habíamos comentado en la clase de repaso general de electrostática que cuando una carga se mueve genera o produce un campo magnético, ¿sí? Y en esa clase, ya en la parte final de la explicación, también les contamos que toda corriente eléctrica viene acompañada de un campo magnético intrínseco. Y bueno, ¿qué tanto pueden cortar el imán? Pues bueno, imagínense que lo empiezan a desarmar en sus protones y sus electrones. Pues toman un electrón, resulta que el electrón tiene un giro intrínseco que le llamamos spin, y como es una carga en movimiento, pues esta carga en movimiento produce un campo magnético. Entonces, hasta donde sabemos hoy en día, un electrón ya no se puede partir, ya no se puede, ¿cómo se llama? Seccionar. Y al menos hasta donde yo sé, no he escuchado de teorías que propongan que el electrón está formado por otras subpartículas. Sí, a diferencia a lo mejor de un protón, que se habla de los quarks y otro tipo de cosas. Entonces, un electrón de manera natural produce un campo magnético. Entonces, los electrones son imancitos, ¿sí? Y lo podemos sintetizar en esta frase: el origen de las propiedades magnéticas de toda la materia está en el spin de los electrones, ¿sí? Y por lo tanto, en la configuración electrónica de cada elemento. También ustedes ahí en Química 1 les platicaron que los electrones se acomodan de maneras muy especiales, muy particulares, en cada átomo. Entonces, estos acomodos de estos imancitos pues producen un imán neto, ¿no? O un imán completo que pudiera ser el átomo. Entonces, la configuración electrónica, conocerla es fundamental para saber predecir, o en este caso explicar, porque bueno, eso ya lo sabemos, cómo es el campo magnético intrínseco que puede producir cada átomo o cada elemento de la tabla periódica. No sé si hasta aquí hay alguna duda o un comentario de lo que se acaba de explicar. No hay monopolos y todas las propiedades magnéticas vienen del giro de los electrones. Profe, una pregunta. ¿Qué diferencia hay de un campo magnético y un campo eléctrico? Muy buena pregunta, digamos, para no irnos perdiendo. Los campos eléctricos vienen de cargas eléctricas, ¿sí? Mientras que los campos magnéticos
tienen que venir de un imán forzosamente, ¿sí? O sea, siempre que veas un campo magnético quiere decir que puedes encontrar un polo norte, un polo sur, sin excepción. Mientras que el campo eléctrico siempre puedes encontrar una carga, esa es la diferencia, ¿sí? La otra diferencia fuerte, que puedes tener cargas separadas, puedes tener a las más y a las menos. En el magnetismo jamás puedes romper el imán. ¿Cuál es el imán más pequeño que existe? Pues un electrón. Y aquí es donde se combina la cosa. El movimiento de una carga produce corriente, es decir, el movimiento de una carga produce campo magnético. Entonces, es la diferencia del eléctrico al magnético, pero, ¿cómo se llama? Si hay un punto de relación y está en la corriente eléctrica. Aquí en el dibujo de este electrón girando, y que donde se señala cuál es su polo norte y su polo sur y se ponen sus líneas de campo magnético que son estas rojas, no está dibujado, pero este electrón también produce un campo magnético, un campo eléctrico, nada más que no está dibujado. Entonces, para aclarar más ese punto, pues bueno, este tiene su propio campo eléctrico, ¿sí? Entonces, este electrón produce dos cosas diferentes. Produce un campo eléctrico y produce un campo magnético. Si pudiéramos parar el electrón, evitar que girara, quitarle su spin, cosa que de hecho no se puede, le pudiéramos quitar el spin al electrón, desaparecería su campo magnético. Entonces, la carga produce el campo eléctrico, la carga en movimiento produce el campo magnético. ¿Queda más clara la idea, Andrea? No sé si me escucho, creo que ya. Listo, pues sí, sí, ya quedó más claro. Sale, sí, ya te escuché. Sale, ¿alguna otra duda o comentario? Maestro, yo tengo un comentario. Sí, sí, Manuel, te escucho. ¿Pueden aplicarse los mismos principios para un pulso electromagnético, para un PEM? Vamos, de hecho, parte de este curso es platicar de los pulsos electromagnéticos. Para tú producir un pulso electromagnético, lo que tienes que hacer es esos dos campos que están ahí dibujados, los tienes que enredar Ujú. y los tienes que aventar. Pero ese es como otro proceso. Pero sí, este es como el origen o el primer punto que hay que entender para saber cómo funciona el pulso electromagnético. O sea, ya tienes ahí los dos ingredientes, campo eléctrico, magnético. Entonces hay que, luego les explicamos cómo se le hace para estos dos campos, enredarlos para que se hagan uno solo, que tiene su parte eléctrica y magnética, y además para que ese campo pues se propague, ¿sí? Salga disparado de ahí. Ok, maestro. Gracias. Sale. Entonces, eso lo vamos a platicar más adelante. Nada más que no me gustaría platicarlo ahorita porque no, nos vamos a desviar y a lo mejor los conceptos que quiero que se queden se pueden confundir. Pero sí, vamos a platicar de los pulsos. Es parte del temario, de hecho. ¿Alguna otra duda o comentario? Profe, Sí, Octavio. ¿qué es el spin? Eh, Me estás haciendo una pregunta que no puedo contestarte. Acuérdate que la física no dice qué son las cosas. Te dice cómo funcionan y por qué funcionan. Para yo poder, pero para que no, o sea, no te quedes así como bueno, ¿de qué me está hablando este tipo? Es como la carga, o sea, yo la carga jamás, yo no te he dicho qué es la carga. Simplemente te he dicho en estas clases que la carga hay de dos tipos, que dependiendo los tipos se atraen y se repelen, y que hay una ecuación que describe la fuerza entre las cargas. Es lo único que hemos platicado, pero jamás te he platicado en sí qué es una carga, de dónde viene, por qué hace esas cosas. Entonces, para contestar una pregunta de qué es la carga o qué es el spin, o sea, son el mismo nivel de preguntas, tenemos que acudir a teorías mucho más profundas de la física. Pero dame así poquita pausa, o, bueno, no pausa, déjame así archivar tu pregunta y al final de la presentación te voy platicando qué es la carga, o sea,
ya en la realidad como que puede ser entendida. Pero al nivel de nuestro curso, no es una pregunta que yo les voy a poner en un examen. Y de hecho, yo sé que ocasiona conflictos, porque si no sabemos qué son las cosas, pues como que pueden perder sentido las explicaciones. Pero no sé si me estoy explicando, Octavio, cuál es el problema de contestarte qué es la carga o qué es el spin. Pero el spin lo puedes entender. No es eso, pero una manera de entenderlo es, o sea, el electrón gira sobre su propio eje, como el planeta Tierra. El electrón te puedes imaginar que tiene dos tipos de movimientos. Tienes el núcleo positivo, tienes los electrones alrededor del átomo, entonces el electrón le va dando vueltas al núcleo positivo y va girando sobre su propio giro, igual que los planetas. Le vamos dando la vuelta al Sol y cada planeta va girando sobre su propio eje. Entonces ahorita hay que irnos quedando con esa idea, Octavio. ¿Más o menos o no? Andrea, bueno, ¿me escuchan? ¿Me escucho, profe? Sí, Es que se traba un poquito mi celular porque el internet está muy lento. Pero entonces, ¿se podría decir que el spin es una propiedad de las partículas, en este caso los electrones, para originar la carga eléctrica de la carga, las propiedades sí, la carga eléctrica magnéticas. de, ajá, Sí, de hecho, ok, desde un punto de vista gracias, fundamental, profe. están todas las partículas subatómicas, protones, neutrones, electrones, quarks, gluones, fotones, y estas tienen sus propiedades básicas. Entonces, las propiedades más básicas que tienen o que pueden no tener son el spin, la carga y la masa, y su tamaño, su volumen o su radio. ¿Sí? Entonces, todas las partículas tienen algún valor determinado de spin. Por ejemplo, los protones tienen su propio valor de spin, los neutrones tienen su propio valor de spin, los fotones tienen también spin. Todas las partículas subatómicas tienen algún número que describe su spin. Particularmente los electrones, pues tienen un spin que en física le llamamos un medio, ¿sí? Y puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué significa eso? Que puede girar a la izquierda o puede girar a la derecha, simplemente. Pero cualquiera de los dos giros te produce el campo magnético. La única diferencia es que si gira en el sentido que está en el dibujo, norte está abajo, sur está arriba. Si lo hacemos girar al revés, pues el sur quedará abajo y el norte quedará arriba. ¿Un poquito más claro, Andrea? Bueno, Sí, bueno, profe, ya más claro. sale. Creo que también mi internet anda medio feo. Octavio, ya no me comentaste nada. ¿Satisfecho o no satisfecho? O lo... Bueno, pues ahí estamos al pendiente por... Sí, profe, solo que tengo problemas de internet. Ok, no te preocupes. De hecho, son generales. Este... Bueno, si se traba el audio o lo que sea, me avisan para darle pausa. Bueno, ya dicho lo anterior y hablando del imán más pequeño posible, que es un electrón, pues la materia está compuesta de una enorme cantidad de electrones, ¿sí? Y esta enorme cantidad de electrones tiende, digamos, a los espines tienden a orientarse en ciertas secciones. Entonces, a esto le llamamos dominios magnéticos. Imagínense que esto es un material grande, puede ser un pedazo de madera, por ejemplo. Entonces, en la madera, que está compuesta por los átomos y sus moléculas, pues sus átomos, y en este caso los electrones de los átomos, tendrán orientaciones dadas del spin. Y va a haber algunas partes donde estos se van a organizar muy bien, es decir, pueden imaginarse que esta es cada molécula o cada átomo que conforma el material. Entonces, los más contiguos, los más próximos unos a otros, están bien organizados. Pero llega un momento donde ocurre como algún defecto en el material o algo que no está bien acomodado, y ya
los espines de esta parte del material ya no están organizados. Se lo pueden imaginar como su grupo. O sea, está todo el grupo 612 y de repente pues sabemos que hay subgrupitos, ¿no? Y entre estos grupitos ustedes trabajan muy bien, se la llevan muy bien, pero pues este grupo pues a lo mejor no se junta tanto con este y tienen la orientación, se la pueden imaginar, formas de pensar o personalidades diferentes. Sí, uno tiende a juntarse con gente que a veces a lo mejor se parece a uno, tenemos rasgos en común. Entonces, este imán apunta para abajo, este a la izquierda, este inclinado hacia arriba, este inclinado a la izquierda. Entonces, cada uno de estos es un imán y todos estos imanes están desorganizados. Entonces, cuando todo está desorganizado y ustedes empiezan a promediar cuál es el campo magnético de todo esto, es decir, de todo el bloque grande, pues en promedio les va a dar 0 o les va a dar un número muy pequeñito. ¿Sí? Hay una regla en estadística que de hecho a mí se me hace bien interesante. Dice que si ustedes empiezan a promediar cualquier número al azar, ¿sí? Si se agarran 100 números al azar, el promedio de los 100 números al azar va a ser un número muy cercano a 0. Y es sencillo, el promedio se entiende como el valor central de un conjunto de valores. ¿Cuál es el número que está en el centro de la recta numérica? ¿Cuál es el número central? El 0. Correcto, el 0. Entonces, ¿El 0? Entonces, si ustedes empiezan a promediar todos los números de toda la recta, el promedio les va a dar 0, que es el número del centro. ¿Sí? Entonces, imagínense que este imán tiene un campo de -1, este tiene un campo de -2, este tiene un campo de +3, este tiene un campo de -4, este tiene un campo de +4 y empiezan a sumar todos los números al azar, hacen el promedio del campo magnético y les va a dar un 0. Entonces, los materiales no magnéticos, por ejemplo como la madera, son materiales donde los espines no están organizados, donde hay, a pesar de que hay partes chiquititas donde los espines sí coinciden, pues bueno, ya que empiezas a ver el material en gran escala, pues bueno, cada quien jala para su lado, y como cada quien jala para su lado, no llega a ninguna parte, y les da el valor 0. Un material magnético o un imán natural, lo que ocurre es que todos los subdominios logran organizarse, o sea, es como el grupo perfecto, ¿no? Todos se la llevan bien, todos le hablan a todos y todos son amigos. Entonces eso produce un grupo fuertísimo y como todos tienen el mismo valor de campo, pues cuando lo sumas y lo promedias te da un valor positivo, ¿no? Entonces los materiales magnéticos, los espines, de alguna manera lograron organizarse. Si ustedes lograran tomar un pedazo de madera y pudieran organizarle todos sus espines, esa madera se volvería magnética. ¿Sí? Para que lo acaben todavía de entender. Y aplica para cualquier material. Si tú en un material lograras organizar todos los espines, automáticamente se convierte en un imán. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces vamos a hablar de los distintos tipos de materiales magnéticos. Hay más, pero los principales son 3. Unos que se llaman materiales paramagnéticos, otros que se llaman materiales diamagnéticos y unos últimos que se llaman materiales ferromagnéticos. Entonces, en general toda la materia no tiene por qué tener organizados sus espines. Entonces, todos los materiales, siempre los espines están todos revueltos y en general no muestran propiedades magnéticas a gran escala. Entonces, los materiales paramagnéticos son aquellos a los cuales si tú les aplicas un campo magnético externo, mientras esté este campo magnético externo, que aquí vamos a ponerle un mejor color, este campo B va a poder organizar temporalmente los espines del material. Es decir, este campo magnético ayuda a que estos se organicen. Es como cuando va pasando ustedes están haciendo mucho desorden en su salón, va pasando la directora, el coordinador y ahí viene el coordinador y todos se acomodan y se organizan, ¿no?
Entonces pueden imaginar que el Cordy es como el campo magnético. Y pues bueno, obviamente, cuando todos están organizados, se produce un campo magnético más grande, el externo, que es el azul, que ya está aplicado, y obviamente el material durante ese momento se vuelve un material magnético. Entonces estos son materiales que le podríamos llamar amplificadores o que aumentan el campo magnético. Aquí en el dibujo lo pongo de manera exagerada de que todo se alinea, pero bueno, en la práctica todos más o menos se tratan de alinear, pero luego no todos los espines pueden rotar y acabar de organizarse. Pero en general son materiales que aumentan el campo B. Cuando tú quitas el campo magnético, pues bueno, ya se fue el Cordy, pues ya todos volvemos a la normalidad, ¿no? Entonces ese es el material paramagnético, y aquí ponemos algunos ejemplos: el aire, el magnesio, aluminio, titanio, wolframio y algunos otros que están ahí en la tabla. Segundo tipo de material, diamagnético, o también a mí me gusta llamarle el aislante magnético o el bloqueador magnético. Igual, empiezas con un material desordenado, aplicas un campo magnético externo y aquí todos se antialinean. Es decir, este es un grupo rebelde, este es un grupo en protesta. El coordinador pasa al salón, todos se ponen de pie y así se dan la vuelta y le dan la espalda. Entonces es así como mientras está el coordinador, todos se ponen de acuerdo y entran en rebeldía, por decirlo de alguna forma. Entonces, este es el material diamagnético, y lo que pasa es que el imán va a producir un campo magnético en el sentido contrario, o sea, este imán temporal produce un campo magnético hacia abajo. El campo que está induciendo ese ordenamiento está hacia arriba, entonces se contrarresta y tienden a bajar el campo magnético. Cuando ustedes quitan el campo magnético, pues vuelven a la normalidad, el material se vuelve a desordenar. Entonces estos son bloqueadores, que son el bismuto metálico, gases nobles, la sal, oro, silicio, etc. Y finalmente los más interesantes, o también les llamamos los materiales con memoria, los ferromagnéticos. Funcionan igual que el paramagnético, solo hay una diferencia que es muy importante. Una vez que ustedes quitan el campo magnético, el material se queda organizado. Y ejemplos de estos materiales son el hierro, el cobalto, níquel, el gadolinio, el disprosio y la magnetita en general, los óxidos de hierro. Entonces estos son los imanes naturales, o las cosas que si ustedes magnetizan una vez, jamás pierden las propiedades magnéticas. Todos habrán hecho a lo mejor el experimento de tomar un pedazo de hierro y estarlo frotando con un imán, y luego resulta que el pedazo de hierro se convertía en otro imán. Entonces esas propiedades jamás se le vuelven a quitar. Si ustedes quieren quitar las propiedades ferromagnéticas, tienen que destruir el material, lo tienen que fundir, lo tienen que separar, volverlo a apelmazar todo para que vuelva a quedar desordenado. ¿Cómo se fabrican imanes? Por ejemplo, los imanes de plástico decorativos que ponen en los refris. Agarran plástico con hierro, con algún óxido de hierro, y lo funden. Y ya cuando está todo fundido, le aplican un campo magnético externo con ayuda de otro imán o con ayuda de un electroimán. Se enfría el imán, quitan el campo magnético y se le quedan las propiedades. ¿Sí? Si tú quemas o fundes ese imán o lo destruyes, pues obviamente los pierde. Entonces, ¿alguna duda con los tres tipos de materiales magnéticos? Profe, ya no se escuchó nada. Les preguntaba que si tenían dudas de las propiedades de los materiales magnéticos, el tipo paramagnético, diamagnético y ferromagnético. Y ahorita voy a la duda de Octavio. Profe, el diamagnético, ¿cómo lo definió usted? Bloqueador de campo magnético, o que quita el campo magnético. Ok, gracias. Sale. Octavio pregunta que si se le puede quitar lo magnético a algo. Sí, sí se le puede quitar,
Para quitárselo a los ferromagnéticos hay que destruir el material. De hecho, el experimento se llama punto de Curie. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un imán y lo empiezas a calentar, el imán, estos dominios magnéticos, el calentamiento se traduce en energía cinética, entonces estos van a empezar a vibrar y van a empezar a desordenarse. Si tú le aplicas muchísima temperatura, por un efecto de temperatura, el material ferromagnético lo puedes regresar. Déjenme poner aquí. Ah, caray, ya no me dejó cambiarle el color. El material ferromagnético lo puedes regresar a este estado. Pero literalmente lo tienes que romper, fundir, destruirlo. Y sí, le quitas permanentemente las propiedades magnéticas. Entonces el experimento se llama punto de Curie. Es un experimento muy bonito donde, por ejemplo, te consigues una moneda de níquel y se la pegas a un imán. Y luego con un soplete empiezas a calentar el níquel. ¿Sí? Y por ahí de los ciento y cacho, llegada a cierta temperatura, ahorita no me acuerdo bien el valor, la moneda de níquel se despega. ¿Sí? Y ya otra vez que se enfría el material, se vuelve a organizar. ¿Sí? Para que nunca se vuelva a organizar, tienes que fundir la moneda. Entonces, si tú un imán, si tú un hierro lo fundes, ¿sí? Lo fundes así por completo, le quitas las propiedades, pero es la única opción. Bueno, entonces, aquí prosiguiendo, vamos a la siguiente ley, que es la ley de Ampère. De hecho, se llama ley de Ampère-Maxwell porque en realidad primero la descubrió Ampère y luego Maxwell la completó. Ampère no se dio cuenta que esta regla estaba incompleta. Y es muy sencilla. La ley de Ampère dice, una corriente eléctrica produce campo magnético. Así de sencillo. Entonces, ¿eso qué significa? Cualquier alambre o cualquier circuito que tiene una corriente eléctrica alrededor tiene un campo magnético circulante. Volviendo para acá, es esta parte de la ecuación. ¿Sí? Entonces, esta circulación produce una corriente eléctrica. Entonces, esta es la ley de Ampère, quitándole este término de en medio. Ese término de en medio, Maxwell se lo agregó después, pero ahorita platicamos de esa parte. De manera integral, resulta que una circulación se describe a través de una integral de línea. Esta se llama integral de línea. ¿Sí? Y la integral de línea nos da como resultado una corriente eléctrica. Y ya que haces esta integral, que es una integral, se llama de superficie, pues aquí aparece la I, ¿no? Que describe la corriente eléctrica. Y aquí en el dibujito es bien claro. Tienes un alambre con corriente y alrededor de ese alambre hay un campo magnético. Entonces, aplicación inmediata de la ley de Ampère, electroimanes, ¿sí? Para producir un electroimán nada más necesitas alambre y hacerle pasar una corriente lo más grande que puedas. Entre más alta sea la corriente, es más alto el campo magnético que puedes producir. Si tú, y bueno, para entender cómo se mueve el campo magnético alrededor del alambre, se utiliza la regla de la mano derecha. Con su pulgar apuntan en la dirección de la corriente y sus dedos les van a decir hacia dónde está girando el campo magnético. Entonces es muy simple. Si ustedes este alambre lo empiezan a torcer o le empiezan a dar formas, pueden manipular el campo magnético que produce y darle una forma deseada también al campo magnético. Por ejemplo, esto es un solenoide. Entonces, dentro de un solenoide, por la forma en la que circula el campo magnético, ustedes pueden hacer un campo magnético adentro constante que va en una sola dirección, así como si tuvieran una especie de monopolo. Pero bueno, ya una vez que salen del solenoide, pues bueno, esta línea eventualmente da la vuelta y regresará para acá, ¿no? Si ustedes un solenoide lo empiezan a cerrar sobre sí mismo, pues bueno, pueden producir aquí esto es un ejemplo de acelerador de partículas. ¿Sí? Resulta que un campo magnético puede acelerar cierto tipo de partículas y en este caso metales. Entonces hay un tipo de cañón que se llama cañón de Gauss, donde ustedes pueden acelerar un proyectil con ayuda de unos campos magnéticos. ¿Sí? Y es un ejemplo de las armas más potentes que existen en la actualidad, un arma electromagnética. Pero bueno, eso es diferente al pulso electromagnético del cual hablábamos.
¿sí? Incluso dentro del alambre, como ahí adentro están los electrones y ahí los electrones están caminando en alguna dirección, ahí adentro se producen también campos magnéticos. ¿Sí? Entonces hay fórmulas para cada uno de estos casos. Todas esas fórmulas salen de la parte azul que acabo de subrayar. Y luego por ahí existe un dispositivo que se llama capacitor. ¿Sí? Hagan de cuenta que viene una corriente eléctrica y bueno, alrededor de la corriente eléctrica está este campo magnético. Y esto llega a una placa, entonces aquí ya no puede caminar, aquí ya está vacío, aquí ya no puede caminar el, ¿cómo se llama? Aquí ya no puede caminar ni puede proseguir las cargas, entonces las cargas se empiezan a almacenar aquí. Hagan de cuenta que llegan a esa parte y las cargas empiezan a acumularse, ya no pueden pasar, está cortado el camino. Y luego como aquí hay mucha carga positiva, se acumula tanta carga positiva en este plato que va a empezar a jalonear o a inducir carga negativa del otro lado del plato. Y como ya tenemos positivos y negativos, aparece un campo eléctrico. Entonces un capacitor es un dispositivo que sirve para guardar cargas, almacenar cargas, y adentro del capacitor hay un campo eléctrico constante. ¿Sí? Entonces Maxwell se dio cuenta, descubrió que si este campo eléctrico empieza a variar, es decir, empieza a hacerse más grande o empieza a hacerse más pequeño, aquí alrededor se produce un campo magnético también. Entonces, la parte que contribuyó Ampère se dio cuenta que la variación de un campo eléctrico produce un campo magnético. Y el fenómeno completo se explica con las dos contribuciones. La parte de la corriente va produciendo campo magnético y la variación de un campo eléctrico produce campos magnéticos. Es decir, mientras este campo cambie, en el instante que está cambiando, se produce aquí un campo magnético, también circulante. Y es esta parte de la ecuación. Esta es la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo, es decir, la variación de campo eléctrico, ¿cómo se llama? Nos produce un campo magnético que se ve también como una corriente, ¿sí? Y entonces aquí Ampère pues se dio cuenta que con un campo eléctrico directamente puedes producir el magnético, y también lo inverso ocurre, que es la siguiente ley. Entonces la parte más importante, o de donde vamos a ver fórmulas, es la pura parte de Ampère, y vamos a ver las fórmulas de campo magnético para describir estos casos muy sencillos, ¿sí? Y conceptualmente, acuérdense que cuando varía un campo eléctrico, es decir, cuando sube o baja, cuando aparece o desaparece, también aparece y desaparece un campo magnético. No sé si hay alguna duda con la ley de Ampère-Maxwell. Profe, ¿y la variación del campo eléctrico depende de la intensidad de la corriente para que se generen más cargas? Exactamente. Por ejemplo, mientras la corriente aquí está fija, aquí se van a mantener las cargas, y si estas cargas se mantiene el campo eléctrico. Si tú apagas la corriente, imagínate que lo apagas, pues entonces las cargas de aquí pues se van a empezar a regresar o van a desaparecer, se van a ir a otra parte. Entonces mientras van ocurriendo todos esos cambios, todo este campo eléctrico va a ir desapareciendo, y mientras está desapareciendo, el campo magnético desaparece de acá porque ya no está la corriente, pero aparece aquí. Entonces son unos fenómenos así medios extraños, pero así funciona la naturaleza. Es lo fabuloso de estos temas. No sé, ¿alguna otra duda o pregunta? Bueno, si no, platiquemos de lo último. Esto lo voy a explicar así rápido, el concepto es sencillo, pero le vamos a dedicar una clase completa nada más a la ley de Faraday. Sí, porque es la más latosa de entender de las tres. Vamos a hacer el resumen. Otra vez. El flujo de campo eléctrico es proporcional a la carga que lo genera. Y se entiende en términos matemáticos, los campos eléctricos son divergentes.
ley de Gauss magnética, no hay monopolos magnéticos, o al menos no los hemos encontrado, y mientras no los encontremos, el resultado de esta ecuación es cero. ¿Eso qué significa? La divergencia del campo magnético es cero, o un campo magnético no es divergente, y si no es divergente significa que tiene que circular. Vimos las propiedades magnéticas de la materia, ¿sí? Tú te puedes quedar con un electrón, y como un electrón es una carga en movimiento por la ley de Ampère, ¿sí? Que ya la acabamos de explicar. Esto es una corriente eléctrica, el hecho de que el electrón esté girando. Entonces, por la ley de Ampère se tiene que producir un campo magnético. Y ya vimos que si los espines están ordenados en el material, tendremos propiedades magnéticas. Si no están ordenados, no hay propiedades magnéticas. Platicamos de 3 tipos de materiales magnéticos: los amplificadores, los bloqueadores y los materiales con memoria, ¿sí? Y también explicamos que estos dos les quitas el campo y regresan a su estado original. A este le quitas el campo y ya se queda permanentemente. Y eso ya no es tema del examen, pero es para su cultura general. Para destruirle o quitar las propiedades magnéticas permanentemente, pues hay que fundirlo, hay que destruirlo. Y a ese fenómeno o a esa temperatura le llamamos punto de Curie. Platicamos la ley de Ampère. Corrientes eléctricas vienen siempre acompañadas inevitablemente de un campo magnético. Y también explicamos que Ampère se dio cuenta que cuando varía un campo eléctrico, se produce un campo, cuando varía un campo eléctrico, se produce un campo magnético. Última ley, ley de Faraday. Cuando se varía un campo eléctrico, aparece una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces vamos a explicar la figurita de aquí. Tenemos un imán. Este imán produce campo magnético. Si nosotros acercamos o alejamos el imán, obviamente vamos a cambiar el campo magnético. Entre más cerca estás del imán, pues tiene que haber más campo magnético. Entre más lejos estés del imán, tiene que haber menos campo magnético. Entonces, cuando tú estás acercando y alejando el imán, eso hace que el campo magnético esté subiendo y esté bajando. Y a esa variación de campo magnético, resulta que si hay un conductor cerca de ahí, dentro del conductor se van a empezar a mover las cargas, ¿sí? Entonces, esta es la manera comercial en la que producimos toda la electricidad que utilizamos, ¿sí? Tenemos diferentes maneras de hacerlo. Esto es haciendo entrar y salir un imán de una bobina. O por ejemplo, obviamente aquí está la parte sur de este, aquí está la parte norte del otro imán. Entonces hacemos un juego con imanes y le ponemos a dar vueltas a un alambrito, ¿sí? Este alambrito lo podemos hacer le podemos dar vueltas con una manivela, con un dínamo, con una bicicleta, con un motor de combustión, con un motor que lo empuje una cascada de agua, ¿sí? Etcétera, con un motor de vapor. Entonces está dando vueltas y conforme va dando vueltas, el campo magnético, esta parte se aleja del norte, se acerca al sur, esta del sur se acerca al norte. Entonces ocurren muchas variaciones de campo magnético aquí, y como ocurren muchas variaciones, se produce corriente eléctrica. Entonces esta corriente eléctrica la sacamos por otra parte y producimos electricidad comercial. Por ejemplo, el caso de acá, tenemos un anillo así y no está conectado a nada, y aquí en el cuadro azul hay campo magnético. Entonces el anillo lo acercamos y lo alejamos a donde está el campo magnético. Entonces eso hace que aparezca y desaparezca campo en el anillo, y dentro del anillo empieza a circular o a producirse una corriente eléctrica. Por ejemplo, aquí tenemos un alambre, y este alambre, como tiene una corriente, tiene campo magnético. Apagamos el alambre. Entonces cuando se apaga el alambre, va desapareciendo el campo magnético. Entonces eso hace una variación, y esta variación de campo magnético de esta parte produce que aquí aparezca una corriente. Entonces, idea general, ley de Faraday: variaciones de campo magnético producen corrientes eléctricas. Y en la primera, esto se entiende bien fácil. La derivada del campo magnético nos tendrá que dar una corriente, ¿sí?
es decir, una circulación de campo magnético, de campo eléctrico. Habíamos platicado en el repaso que cuando tenemos un campo eléctrico, pues obviamente podemos generar corrientes eléctricas. Dejo la clase hasta aquí. La ley de Faraday la vamos a ver por separado el día de mañana, me parece. Y pues bueno, cualquier duda escríbanme. Espero que no haya estado muy fea la transmisión.